acá Juan, bueno. No, bueno, soy Valen, soy estudiante de letras. Yo para arrancar un poco, no la idea de que sea un conversatorio con Juan, que puedan hacerle preguntas. O preguntas o debatir, charlar, como quieran. Yo para arrancar, ¿no?, con el conversatorio, justo le decía a Juan más temprano, que la otra vuelta estaba viendo una entrevista, una nota que le hacen de Realpolitik, y Juan reflexionaba un montón y me parecía que estaba muy bueno traer el debate sobre qué compromiso están tomando hoy los artistas, los trabajadores de la cultura, mismo también las editoriales independientes, los libreros, en medio de un ataque feroz. O sea, no hace falta repetirlo, pero lo ven también todos los miércoles con los jubilados, los trabajadores, por ejemplo, del mundo del teatro, trabajadores de la cultura, que están desde el primer día, ¿no?, en la resistencia a todo al ajuste que está llevando el gobierno, y que hace que tanto trabajar, ¿no?, con el arte, ya sea que uno es poeta, ya sea que es escritor, ya sea que estudiar, ¿no?, porque también está el ataque universitario. Yo, por ejemplo, que decía Maestría de la Universidad de San Cayetano, soy estudiante de letras, y acceder a material de estudio, acceder a libros, todas esas cosas, y acceder a la cultura es cada vez más difícil. Pero bueno, yo para arrancar a debatir, para que incluso Juan también cuente cuál cree que es su relación, la relación entre la resistencia, me parece, hoy al ajuste que está llevando a todo el gobierno, y uno como poeta, uno como escritor, como trabajador de la cultura, me parece que está bueno para arrancar a charlar. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Sofi y a todo el equipo. La verdad no sé por dónde arrancar. Me genera mucha alegría ver tanta gente que se acerca al espacio aún con este día que está medio para quedarse en la casa. Entonces me lleva a la pregunta de qué buscamos cuando buscamos compañía en nuestros vecinos, en nuestras vecinas, ¿no? Hay una cosa bastante instalada con esto de la individualidad, que de repente ver tanta gente junta es un golpe de realidad. Somos esto, ¿no? La idea es hacer una suerte de lectura. No organizamos un evento cerrado porque siempre es interesante ver lo que pasa cuando se flexibiliza el acceso a la palabra, ¿no?, que es medio que un poco lo que nos convoca hoy. Y lo interesante de esto también es que empezamos a transitar nuestros propios lugares. Yo siempre pienso en las palabras de León Ferrari, ¿no?, que hablaba de cómo las élites del poder habilitaban sus espacios, sus propiedades para que el arte suceda ahí adentro, y que pareciera como que es algo que sale de ellos, ¿no? Y pienso siempre en lo que pasó en Brasilia. En el año 64, Juscelino Kubitschek, el presidente, dijo: hay que trasladar la capital, y empiezan a construir Brasilia con mano de obra afrodescendiente, de la periferia, ¿no? Para quien haya estado alguna vez en Brasil, es una ciudad increíble, proyecto de Lucio Costa, maravilloso. Pero cuando terminaron de construir la ciudad, las casas eran para los obispos, para el presidente, para los diputados, para los senadores, y toda esa mano obrera vuelve a la periferia, ¿no? Ese efecto Brasilia sucede constantemente. El centro se nutre de nuestra mano de obra, de nuestra experiencia, de nuestra historia, y termina expulsándonos. ¿Qué ejemplo más claro de lo que le han hecho a la comunidad travesti trans, ¿no? Las expulsaron de los espacios de estudio, de las casas de estudio, y después las estudian, las invitan como objeto de estudio. Es tremendo, ¿no? Estaría bueno que alguna compañera pueda contar esa experiencia también. Hoy lo que nos convoca tiene que ver un poco más con el aspecto político global, no solamente lo que está pasando dentro de nuestro territorio, sino fuera de los márgenes, esas líneas imaginarias que separan a los ignorantes, diría, ¿no? Pero también pensando que lo que sucede en Palestina tiene mucho que ver con lo que pasa hoy en nuestro país, en nuestro territorio también. No es ajeno, ¿no? No seamos tan tontos de creer que no importa que Hitler se apodere de Alemania si yo total vivo en Polonia. Estamos todos flotando en la misma piedra. Así que bueno, habilitar un poco el espacio también para charlar con ustedes y para algunas lecturas. No sé cómo quieren hacerlo, Sofi. Vamos a leer. ¿Me prestas?
Sí, cómo no. Bernardo, anda por ahí. Agarrar el micrófono. Te voy a pedir que me prestes uno de los libros que traje. Uy, te quedaste allá. ¿Alguien me presta el pico, ¿vale? Perdón. Acá lo tengo. Gracias. El poder de la comunidad, ¿no? Es algo que yo rescato mucho y es constante, ¿no? Porque es evidente que se están destruyendo o atacando todos los espacios donde se resguarda la memoria, ¿no? Los centros culturales, los cines, los teatros, los jubilados, digo yo, todos los lugares donde la memoria de nuestro pueblo está guardada, está siendo atacada, como evidenciando lo que es este identicidio del cual estamos siendo víctimas y espero que ya no cómplices, ¿no? Porque es muy difícil avanzar sobre nosotros si nos acordamos de quiénes somos. Y la poesía y el fuego tienen eso en común, siempre digo yo, ¿no? Es como algo que no inventamos, algo que más bien descubrimos y alrededor del cual nos sentamos y contamos historias y a recordar quiénes somos. Este me lo pidieron recién, así que lo leo, las zapatillas de Sarita. La tarjetita decía que a las 5, pero Sarita llegó a las 4 porque su mamá la dejó de pasada cuando fue a tomar el colectivo, así que nos sentamos abajo del gomero para ver lo que hacía mi mamá, que iba y venía por el patio con el vestido de flores hecho una campana, inflado de tanto viento norte. La tarjetita decía que a las 5, sí, pero mi mamá había salido en la bicicleta bien temprano, a las 8, para ir a lo del gringo a comprar las cosas para la tarde, para que estuviera todo listo antes de que mis amigos y mis primas llegaran. Con Sarita mirábamos a mamá poner la mesa, que en realidad no era una mesa, sino una tabla larga que mi papá pintó de blanco para salir del paso. Mirábamos a mamá y mirábamos la mesa blanca que se fue llenando de platitos de plástico rojo, chisitos y gaseosa de pomelo. Y cada tanto también se llenaba de las flores que se caían de los lapachos porque se habían quedado dormidas. Sarita me hizo reír porque trajo la tarjetita que decía que la invitaba a mi cumpleaños de 5 a 8 por si en la puerta no la dejaban pasar. Pero ¿cómo no la van a dejar pasar? Si Sarita es mi mejor amiga. Yo sé que Sarita es mi mejor amiga porque cuando se dio cuenta de que la tarjetita en realidad era una fotocopia, no se rió como se habían reído las primas. Avisó mi papá cuando escuchó el auto de la tía Nora. El auto o sus gritos, no sé. La tía Nora habla más fuerte que los motores y enseguida se puso a gritar: cuidado con la zanja, Lucrecia, cuidado que hay barro, Magdalena, se van a ensuciar las zapatillas nuevas. Magdalena y Lucrecia aparecieron en el frente de casa saltando con cara de asco los charquitos que eran como espejos para yuyos, acostados ahí sobre la tierra húmeda. ¿No te podías ir a vivir un poquito más lejos?, le dijo la tía Nora a mi mamá cuando salió a recibirla, secándose las manos con un repasador. La tía tenía cara de enojada y mi mamá le dijo: hola Nora, pasa que te sirvo un poco de gaseosa con hielo, ¿querés? Pasa que cuando vienen las primas, mamá se pone nerviosa porque nuestra casa es chiquita y ellas miran para todos lados y enseguida preguntan: ¿por qué las paredes están mojadas? ¿Y por qué el techo es de chapas? ¿Y por qué la puerta de tu cuarto es una sábana? Pero nunca se fijan en cómo crecen los tomates de la huerta, ni les importan ni un poco las flores como globos brillantes que cuelgan de los árboles. Jamás preguntan qué significan las canciones de los pajaritos, ni saludan a la negrita cuando les mueve la cola para darles la bienvenida. Al rato se ponen chinchudas porque en mi casa no hay cable, ni videojuego, ni computadora, y dicen que leer y dibujar es aburrido y enseguida empiezan a preguntar cuánto falta para volver. Pero mi mamá dijo que igual había que invitarlas. Para las 5:30 ya habían llegado todos y nos paramos alrededor de la tabla para tomar la gaseosa y comer lo que había en los platitos. Lucrecia le dijo a mi mamá que quería una chocolatada y Magdalena se metía los chisitos en la boca y los escupía, y como no había chocolate para la chocolatada, Lucrecia agarró su vaso de pomelo y lo vació en el pasto. Este cumpleaños es una mierda, dijo. A mí me dieron muchas ganas de empujarla y tirarla al barro, pero escuché la voz de Sarita y se me fueron las ganas de pelear. Porque me mostró cómo se hace un caballo con palitos y chisitos. Y al final hicimos un montón, porque los otros chicos se pusieron a jugar con nosotros. Después, Sarita nos contó curiosidades sobre los animales, como por ejemplo que cuando los búhos se juntan en grupo, eso se llama parlamento. ¿Cuánto falta para irnos, mami?
Dijo Magdalena a los gritos, pero la tía Nora ni le respondió. No le hagas caso, me dijo Sarita, te está buscando Roña. En eso llegó la negrita, venía de la calle, de jugar con los perros de la cuadra. Cuando me vio, movió la cola y paró las orejas como diciéndome feliz cumpleaños y enseguida se me vino encima con tanta mala suerte que por el camino le pisó las zapatillas a Lucrecia. Nunca la había escuchado gritar con tanta rabia. Lloró, pataleó, dijo malas palabras y después corrió hasta donde estaba la tía y le dijo que la perra le había embarrado las zapatillas nuevas. Yo corrí atrás de ella. «Fue sin querer, prima», le dije, asustado, porque tenía miedo de que mi papá la castigara a la negrita. Lucrecia me miró con los ojos llenos de odio. Creo que del otro lado de sus pupilas había un monstruo que quería comerme. «Vos porque no tenés ni zapatillas», me dijo. Y la tía le gritó que si no se callaba la boca le iba a dar vuelta la cara de un sopapo. Yo sé que a la tía le daba vergüenza que a las primas se les escapara en voz alta lo que ella pensaba en silencio. Mi papá, que no sabía pedir disculpas, no supo hacer otra cosa que agarrarla a manguerazos a la negrita. Pobre negra, aulló finito, finito, como suplicando que la perdonen. «Pégale más fuerte, tío», le pidió Lucrecia. Y mi papá le hizo caso porque no quería que nadie supiera que a él le daba mucha vergüenza no haber podido comprarme las zapatillas que le pedí para mi cumple. Después de eso, la negrita no vino a casa por varios días. Mi mamá apareció con la torta en una bandeja y la canción del feliz cumpleaños en la boca. El papá y la tía y todos los demás, menos las primas, cantaron con ella. Me hicieron parar en la punta de la tabla con todos los chicos y pedir 3 deseos. Pero yo pedí uno solo, que la negrita estuviera bien. Soplé las velas y papá nos sacó fotos que después mandaron a revelar y quedaron re lindas porque eran más o menos las 6:30 de la tarde y a esa hora los árboles del fondo de mi casa se ven mitad verdes y mitad anaranjados. La tía Nora vino con un paquete y mi mamá le dijo que muchas gracias, que no se hubiera molestado. Y ella dijo que feliz cumpleaños, sobrino, no es nada, mira, son buzos que Magdalena no quiere usar pero están nuevitos, ¿eh? Mi papá me sacó una foto con la tía Nora, pero esa no salió tan linda. Mi mamá agarró el cuchillo para cortar la torta, pero Sarita gritó: «¡Paren! ¡Que falta mi regalo!» Y agarró de abajo de la mesa una bolsita de plástico negro. «¡Sorpresa!», me dijo cuando saqué las zapatillas. Estaban buenísimas, eran rojas con cordones blancos y unas tiritas de cuero marrón oscuro cosidas a los costados. «¡Próbatelas!», me dijo mi mamá, que estaba re contenta. Cuando me las puse me di cuenta de que me quedaban un poco chicas, pero eran tan cómodas que no me importó. Me paré y era como estar parado arriba de la cama de mis papás. La tía aprovechó que mi papá me sacaba una foto con las zapatillas nuevas para decir que gracias por todo, que muy ricos los chisitos, que se les hacía tarde para llegar a misa. Nos tuvieron que obligar a darnos un beso con mis primas, que después se fueron saltando atrás de la tía Nora, que gritaba: «¡Cuidado con el barro! ¡Cuidado con la zanja!». «No se dieron cuenta», me dijo Sarita, muerta de risa, mostrándome los pies descalzos escondidos debajo de la tabla. Hoy nos vimos en la escuela y le conté que apareció la negrita y ella me contó que le dijo a la mamá que se había olvidado las zapatillas en la puerta de su casa porque había pisado barro por el camino y que su mamá le creyó. Y yo le conté que mi mamá dijo que ella era como mi ángel de la guarda. Y ella me contó que el domingo había visto un documental sobre animales y yo le conté que me quería comprar un cuaderno para hacer historietas y ella me contó que si le sostenés la cola a los canguros no pueden saltar. Y yo le conté que en África hay una mariposa tan venenosa que puede matar 6 gatitos y ella me contó que los pingüinos se quedan con un solo compañero por el resto de su vida. Y yo pensé que ojalá Sarita y yo fuéramos pingüinos. A mí me gusta mucho volver a la infancia porque creo yo que, primero que es donde mejor ejercitamos nuestra única libertad posible, que es la imaginación. En la infancia la imaginación es una cosa maravillosa y aparte porque independientemente de las decisiones que hayamos tomado después, hay un lugar clave en la vida de todos, de todas, de todas, que tiene que ver con la infancia y con el momento exacto en que el mecanismo del orden y el mecanismo de la hegemonía empezó a trabajar en nuestra cabeza. Descolonizar el pensamiento tiene que ver con esto, con dejar de pensar que yo soy pobre porque mi vecino de al lado, que también es pobre, me está sacando mis cosas. Descolonizar el pensamiento es dejar de subir el volumen del televisor cuando la vecina al lado está pidiendo ayuda. Pensar que esas cosas que ocurren dentro de la casa solo tienen
potestad de participar las personas que están involucradas. No es así. Somos una sociedad, vivimos en grupo, nos salvamos en grupo. Y hay una frase dando vuelta que cada tanto resulta que dice que, ¿no?, que al odio se lo vence con amor, ¿no? Y somos conscientes, ¿no?, de que ninguna revolución se hizo pidiendo permiso, pidiendo por favor y gracias. Pero creo yo que esta frase habla del amor que podemos llegar a tener entre nosotros y nosotras, independientemente de si compartimos intimidad o no. Yo creo que ya el simple hecho de habernos criados en estos territorios, de ser criados en estos territorios, nos convierte un poco en luchadores, quieras o no. Sos parte de un proceso histórico de lucha y bueno, puedes elegir ignorar o con eso apoyar al opresor o tomar partido. Yo siempre pienso en Liliana Bodó, que ella se planteaba, ¿no?, cuál era su lugar en la revolución, porque hay gente que es muy cobarde, a lo mejor no pueda salir a agarrar una piña con un policía todo marqueado, policía, bueno, mal. Pero ella decía, yo encontré mi lugar en la revolución gracias a las letras, ¿sí? Y si bien yo creo que un poema no le va a salvar la vida a nadie, ¿no? Si está alguien ahogando, le leo un poema, pero sí creo yo que puede ayudar a imaginar nuevos mundos, por el simple hecho que nos permite jugar con las palabras. Y esto es lo que decía también en la nota que mencionaban los compas acá, que hay algo con poner las palabras adecuadas en el orden correcto que activa un mecanismo que tiene que ver con la memoria, con la necesidad de enfrentarse a ese estado de las cosas que están opresivos, ¿no? La parte honda del río, como otros cuentos que están acá en Épica Urbana, van para ese lado. Se escribieron casi hace 10 años, cuando empezó el gobierno de Mauricio Macri, creo que están ahí porque funcionan todavía, porque creo que hablan de una época, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es saber que hoy, y muy agradecido estoy, me prestan el micrófono para poder dar mi opinión, para contar lo que siento, o cómo me siento, cómo se sienten mis vecinos, lo que veo en la calle. Y el día de mañana, este micrófono lo puede tener cualquiera de nosotros que está acá, porque las ideas que defendemos son más grandes que nosotros, y eso es lo que ellos, vamos a decir eso como una gran cosa, no pueden entender, que nuestra militancia no está ligada a un interés económico, a un interés de poder generalmente, de todo, ¿no? Pero me parece que es difícil explicar a una persona que hace todo por dinero y capitaliza todo, que hay cosas que no se pueden capitalizar, hay cosas que no se pueden convertir en un negocio. Y una de esas cosas es la dignidad. Y creo yo que mi dignidad está profundamente sujeta a la dignidad de mi vecino, a la dignidad del de al lado. Pierdo mi dignidad cuando puedo escalar pisándole la cabeza al otro, creo yo, ¿no? Y qué difícil debe ser que tus vecinos no te saluden, ¿no? Qué difícil debe ser el garca del barrio, del pueblo. Hay gente que lo toma como un desafío, ¿no? Convertirse en esta persona negociadora y hay algo, ¿no?, con valorar la capacidad que tiene una persona para negociar, para sacar plata. Podemos utilizar ese mismo lenguaje para capitalizar en todo caso la emoción y el enojo, el enorme enojo que sentimos y poder organizarnos de una buena vez, ¿no? Yo personalmente, y esto es una opinión, creo profundamente que necesitamos un gobierno de mujeres y disidencias con mayor participación política en los espacios de toma de decisiones. Eso lo venimos hablando hace un montón. Se hicieron muchos kilómetros los tipos, ¿viste? ¿Qué pasa? Se hicieron mucho barro más, así kilómetros. A mí me gustaría pensar que esto es transitorio, que estamos atravesando un mal momento, ¿no? Y el otro día leía una frase de esas, bien armaditas, así que decía, si estás atravesando un mal momento tenés que seguir, no te pares en el mal momento, ¿no? Veo con mucha emoción también que los motivos que nos unen no están únicamente ligados a nuestros intereses personales, porque acá no sé si hay alguien que sea de Palestina, de Yemen, probablemente sí, pero nosotros sabemos que tenemos que mirar para ese lado también, que no es solamente lo que ocurre en nuestro territorio, en nuestra proximidad. Porque después también tenés el que te hace el comentario que te dice, bueno, pero mira cómo te metes con Palestina y los tobas de Chaco. ¿No se acuerdan de los tobas de Chaco? Siempre tienen que negar algún otro derecho. Los pobres tobas de Chaco. Y la verdad que es una experiencia muy gratificante sentir que todavía podemos hacer un poco de humor y reírnos. Yo tengo esa frase que dice, cuando no sepas si reír o llorar es porque hay que luchar, porque viste que estamos tan
tanto tiempo enfrentados a estas situaciones que vos decís, pero no puedo creer, no sé si reír o llorar. Bueno, hay que luchar, hay que organizarse y luchar. Y prestar el micrófono, entonces no saben a cuál agarrar primero. Si todos manejamos la misma data y ninguno se pone en plan mesiánico, quizá eso me parece que es algo que está muy dialogado, que hemos podido atravesar, y nosotros vemos lo que pasa cuando aparecen esos profetas. Milei fue a Chaco, que yo soy de allá, si algunos sabrán, a ver al pastor Ledesma, que es un conocidísimo pastor, hace unos milagros, ese pastor tremendo. Sí. Tiene cooptado a un montón de gente, es un gran negocio. He formado parte de sus... un día fui a ver un bautismo de una amiga que se bautizaba, yo estaba en la secundaria, y me acuerdo que en un momento van a hacer una colecta, no sé cómo se llama, pero es una colecta, y no es una colecta, es un diezmo. Y la gente pone la plata. Entonces después el pastor dice, bueno, a ver, levante la mano quien no pudo poner dinero, ¿no? Y levantaron varios. Yo dije, qué lindo, van a hablar por los compañeros que mandaban, allá hay uno que no puso, los mandaba a los chicos que se habrá confundido que no puso, ¿viste? Con ese tipo de gente que después te viene a decir que vos sos pobre porque tu vecino que es pobre votó a kirchnerismo, porque votó a la izquierda. Alguna estrategia tenemos que utilizar para que empiecen a replantearse las cosas que dicen, ¿no? Porque primero y principal, no están confundidos, no están haciendo las cosas mal, o sea, que a nosotros nos salgan mal las cosas significa que están haciendo las cosas perfectas y tirando de la cuerda a ver hasta dónde, ¿no? Pero bueno, del otro lado de esa cuerda hay un montón de gente que se está organizando y que se está enojando y que está, sobre todo, más allá del enojo, organizar esa rabia. El titular del diario parecía una broma. Vaca huye camino al matadero, quiebra cerca metálica, rompe brazo humano y nada, hasta isla deshabitada, donde todavía sobrevive. Pensé que había entendido mal y volví a leer. Vaca huye camino al matadero, quiebra cerca metálica, rompe brazo humano y nada, hasta isla deshabitada, donde todavía sobrevive. Vaca huye, murmuré, mientras me cepillaba los dientes y miraba mis propios ojos flotando en el espejo del baño. Salí sin desayunar. Camino al matadero, dije, cuando agarré las llaves. Estaba nublado y hacía calor, creo que era viernes. Me puse el piloto y sudé y anduve así todo el camino sin saber si me transpiraba la frente o me llovían las axilas. Puse la tarjeta en el lector magnético, hice fuerza para que el molinete girara y con la impunidad de los auriculares exclamé, ¡quiebra cerca metálica! Una señora me miró con impaciencia. El subte llegó hasta las pelotas. Cuando las puertas se abrieron, le di paso a una embarazada que salió repartiendo codazos y murmurando palabrotas. Miré la hora en el teléfono. Este era el último tren que me dejaba horario en el centro, así que tuve que meterme al vagón a matar o morir. También llegaban tarde quienes venían detrás de mí, que me empujaron con mala leche para estrellarme contra el vidrio opuesto, a ver si conseguían lugar. El bicho de metal se puso en movimiento con un tirón que apenas nos hizo tambalear, pero alcanzó para que una mujer a mis espaldas perdiera el equilibrio sobre los tacos y se me viniera encima en un efecto dominó de carne obrera que acabó conmigo sobre el cuerpo de pajarito de la pasajera que iba sobre la puerta. ¡Mi brazo, animal!, protestó la pasajera. Llegamos a la estación con minutos de retraso. Habíamos perdido un buen rato en la estación Independencia porque las puertas no se cerraban de la cantidad de gente que viajaba. Nadé en un mar de oficinistas bajo Avenida de Mayo y cuando alcancé la superficie, una ola de vendedores ambulantes y cadetes me atrapó y me arrastró hasta la mitad de la calle, donde giré para esquivar la corriente de chicos call center con sus camisas arrugadas debajo de las camperas de rockero. Di un par de brazadas, alcancé Rivadavia y a contracorriente llegué al edificio. Me zambullí en un ascensor inundado de perfume de catálogo. Un poco mareada, llegué a la isla. Prendí la computadora y me preparé un café instantáneo. Mientras iniciaba el sistema del banco, abrí el primer cajón del escritorio, saqué el polvo compacto y lo abrí. Ella me miraba enojada desde el otro lado del espejo redondo. Nadaste hasta el matadero, imbécil, me reprochó la vaca. Esa historia del cuento es una historia real, se la googlean. Vaca huye camino al matadero, quiebra cerca metálica, rompe brazo humano y nada hasta isla deshabitada donde todavía sobrevive, ¿sí?
¿quién no fue esa vaca alguna vez? ¿No? De hecho, hace poco vi que había pasado algo similar. En fin, aquí quiero llegar con esta historia. Estamos constantemente levantándonos, empolvándonos para presentarnos coquetos frente al poder que nos corta la cabeza. Queremos llegar muy lindas a la última foto, a la cita con el verdugo. Es tremendo, ¿no? Me parece que hay mucha gente que se está tratando de... La palabra por ahí no es despertar, pero sí como que se está, ¿viste?, despabilando. Y creo que si vamos a empezar a trabajar en conjunto, el primer norte creo yo que son las infancias. Romper un poco con esa mentira enorme de que los niños son el futuro, porque es, ¿no?, ponerlos allá adelante, posponer la alarma de la infancia, digo yo, y empezar a trabajar con esos lugares a donde pareciera que no puede llegar nadie que no sea la infancia. Hay un montón de gente organizada para vender cosas a nuestros niños, ¿no? No solamente juguetes, también ideas, estamos hablando de eso, ¿no? Siempre pienso en el caso de Nestlé, así como tengo el caso de Brasilia, también pienso en el caso de Nestlé cuando fueron a Japón hace como 80 años a vender café. Fracasaron rotundamente porque en Japón el café en ese momento era como... Entonces se retira Nestlé, pero lo que hace es meter al mercado unos bocaditos para niños sabor café. Esos niños crecieron y el café no les pareció un sabor extraño y fueron colonizados de esa manera. Me parece magnífico, ¿no? ¿Qué quiero contar con esto? Que hay que ver todos esos mecanismos silenciosos con los cuales se está manipulando la cabeza de los pibes, ¿no? Y empezar a meternos un poquito ahí. No por nada piden que la ESI se enseñe, cada uno la enseñe en su casa. O sea, me parece que hay un mecanismo ahí que se activa donde pone en peligro un sistema que utiliza a los niños, ¿no es cierto?, para sostenerse. Sobre todo esta idea de que ahora nos van a tener hijos, ¿no? Ellos que no tienen ni uno. Bajó la tasa de natalidad y sí. Si lo que hay en el mercado, bueno. Porque entre nosotros estamos ahí que no sabemos si tener hijos o gatos o pagar el alquiler. Y los que viven en los country no quieren tener hijos. El otro día leí la historia de una mina que ayudó, acompañó psicológicamente a una chica que quería abortar y la convenció de que no aborte, ¿no? La chica tiene el hijo, al año servicios sociales, esto en Estados Unidos, servicios sociales le saca el bebé porque no lo podía tener. Entonces la chica a la que le sacan el bebé en su desesperación la nombra tutora a la mina esta que hace un año me ayudó a salir de esta idea de abortar. Y la mina le dijo, no, yo niños no, me arruinan la carrera, yo tengo un marido, tengo cosas que hacer. Cuando el útero es ajeno, todos opinamos, hasta los que no tienen, ¿no es cierto? Y eso que pasa con el útero de las compañeras o con la identidad de las compañeras trans, también pasa constantemente con a los trabajadores, que les dicen cuánto, cómo y hasta dónde. Y bueno, ni hablar con la Central General de Traidores, que mientras están rompiendo los bolsillos a los compañeros, están viendo si sacan un repudio. Entonces, para repudiar. Quisiera abrir alguna pregunta o comentario, porque esto es un ida y vuelta, estaría buenísimo. Creo que hay una buena acústica, así que se puede levantar la voz tal vez. No sean tímidos, si no empiezo por lista. Yo puedo ceder el espacio, pero es difícil para él, ¿no? A ver, es raro, ¿no? Espero que estén pasando un buen momento. Mirá, con la lluvia y todo. Todos los solos de La Plata están acá adentro. No hay otro. No hay más. La fenomenología de las derechas venciendo en territorios amplios donde los estudiantes hacen la cultura pero después se retiran a sus pueblos a votar es lo que pasa constantemente, ¿no? No es ajeno a este territorio o al territorio marplatense o a Rosario o a Córdoba a veces. Me gustaría pensar que hoy estamos acá porque vinimos a escuchar un cuento o por ahí pasar un buen momento, tomar un vinito con algún amigo. Pero en realidad estamos acá porque de alguna forma necesitamos organizarnos de a poquito, ¿no? Y sabemos que se vienen tiempos de hacer refugio, ¿no? Cuando yo escucho esto de la poesía como refugio, el otro día Walter Lescano inclusive lo criticaba, ¿no? Esto de la poesía como refugio, el arte como refugio, esto que ustedes ven acá es una cosa. Un libro es un objeto. La historia, el cuento aparece cuando aparece el lector, cuando aparece la persona del otro lado prestándole la imaginación al autor. Estamos rodeados de objetos que cobran vida cuando le damos nuestra atención. Por eso yo soy el tipo de persona que cree que es importante encariñarse a veces con las cosas. No con todas las cosas, por supuesto, y no con ese amor
tóxico, ¿no? Pero creo que es lindo cuidar las cosas, reparar, coser. Recién me cosieron esta tiene, mira, me la cosieron recién, los chicos, se me rompió. Tiene más reparaciones que... ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en una sociedad de hiperconsumo donde todo es descartable. Y llamo a los artistas a no caer en esa lógica de lo descartable, en esa lógica de lo plástico, ¿no? Volverse más accesible para las personas que en definitiva son quienes le colaboran en el ego y para pagar el alquiler. Pero es importante la accesibilidad a los artistas porque son ellos quienes se supone leen los contextos que los abrazan y ayudan a los demás a reflexionar al respecto, ¿no? Creo en el entretenimiento, creo en el ocio, creo en el derecho al ocio, pero también creo que en tiempos como estos entretener es muy complicado, es muy difícil, es para debatir un montón. Por lo pronto me parece maravilloso que venga tanta gente un viernes a la noche con Flor, escuchar poesía, escuchar una palabra amiga, a ver libros. El otro día nos reíamos con los chicos de Sudestada, ¿viste? Por este meme de si flaco y si sale bien, estamos comprando libros en cuotas, ¿viste? No va a salir bien, ya está. Y, por supuesto, siempre hay un sector del arte que va a estar profundamente ligado al lavado de imagen de la derecha, lo estamos viendo constantemente. No sé si alguien vio, por ejemplo, la serie de Eva que hizo Disney, de Eva Perón, ¿no? No la vi entera hablando, ¿viste? Porque claro, cómo se utiliza el discurso cinematográfico, o el lenguaje cinematográfico, mejor dicho, para empezar a romper los mitos que en definitiva más o menos juntan a los argentinos. Me habló lo que le pasó a la gente que se crió con Cris Morena, ¿viste? Que de repente vos salís al mundo pensando que en los orfanatos los niños son rubios, cantan, tienen toboganes en las escaleras. Claro, vos salís totalmente desprotegido al mundo, totalmente. Que Peter Sabolito, sí, dice, Pedro Sabolito, sí, está bien, dice el muchacho que cuando uno es pequeño, ¿no? Te recibe el hiperestímulo de la fantasía, de la imaginación, te cuelan las cositas de la cuna y llegas después a una vida adulta donde eso no se reproduce, no existe, ¿y qué haces? ¿Te drogas? Bueno. Entras en una depresión porque sabes que el mundo al que te invitaron a participar, donde te dieron ciertas reglas, no es eso, y vos llegas súper debilitado a un entorno donde hay otro que se crió en la competencia, ¿no? Yo creo en la cooperación, soy del palo de las personas que dicen un poquito cada uno, la verdad es, o creo yo, la verdad es un montón de ficción organizada, ¿no? Cada uno tiene un pedacito de esa ficción. ¿Conoces el cuento de Atilio Sepúlveda? Mi abuela, la tita, lo contaba siempre. Dice que, criado a la usanza macha, Atilio Sepúlveda pasó sus primeros años sonriéndole a camioncitos y soldaditos de plástico a los que obligaba a matarse entre ellos. Cada vez que se le interrogó acerca de sus sueños de adultez, respondió que de grande quería ser policía, carpintero, futbolista y astronauta, y todo aquello estuvo muy bien. Lo de astronauta se le pasaría con el tiempo, claro. Ya de adolescente, Atilio Sepúlveda tocó sin permiso las tetas de una señorita y el padre le aplaudió la astucia y el abuelo le prometió dinero por cada historia de mujer manoseada que Atilio le relatara. Durante sus años maduros, Atilio Sepúlveda hizo muchas cosas. Fumó cigarrillos colorados, que son los cigarrillos de macho. Vistió bermudas hasta la rodilla en la playa, le sacó fotos a dos señoritas que tomaban sol distraídas. Jugó a la pelota todos los miércoles, emborrachó a una colega y se la llevó a su casa, hizo el asado cada verano en la cabaña de paso, le dijo correte fea a una gorda parada delante de una promotora y se juntó con 3 amigos para pegarle a un puto que cruzaba la avenida. Un día Atilio Sepúlveda se casó y tuvo una hija y a la niña la mandó a estudiar a un colegio de monjas, lejos de todos los varones que por supuesto querrían manosearla. A la edad de 55, Atilio Sepúlveda cambió el fitito por el Ferrari, según supo expresar su entrañable amigo Julito, la tarde que Atilio le presentó a la pendeja que se estaba cogiendo. Podría decirse que Sepúlveda vivió la vida de quien no quiere sospechas sobre su hombría, y aquello siempre le confirió la admiración de su círculo íntimo y una tranquilidad impensable. Fulminado por un cáncer de próstata que no pudo detectar a tiempo, Atilio Sepúlveda murió el primer día de mayo. Fue enterrado bajo la llovizna vistiendo la camiseta del club y con el rifle de caza cruzado sobre el pecho.
en un acto de conclusión de existencia digno de un hombre. Fue su hija, Teresita, la que escogió el epitafio. Aquí yace el pene sin vida de Atilio Sepúlveda, mandó a poner. Cuando el fantasma de Atilio Sepúlveda leyó la inscripción desde la rama del árbol en la que se había sentado a mirar su propio velorio, montó en cólera. ¡Desgraciados! ¿Que no saben que yo soy mucho más que un pene? Quiso saber, pero ya era tarde. Esto es un llamamiento también para mis congéneres, para lo que decíamos antes, aprendamos a prestar el micrófono, a ceder el espacio. Hay muchas mujeres disidencias, personas que tienen una realidad que nosotros desconocemos, que las pueden contar en primera persona y que cuesta muchas veces. A mí me costó mucho siempre algo que me decían, tus textos le ponen voz a los que no tienen voz. ¿Tienen voz? Pero ¿dónde están las editoriales que publican a los villeros? Son contadas. ¿Dónde están las editoriales que publican las historias de la gente del barrio? Tenés que ir allá, por ejemplo, pienso en Berazategui, que tiene su editorial municipal, lo cual democratizó el acceso a la publicación para muchas personas. Pero si no entras en una de esas, es muy difícil. El otro día fue la presentación de un libro, y en vez de hablar del libro, las 3 personas que presentaban el libro se la pasaron contando anécdotas de sus épocas. ¿Te acordás cuando te peleaste con Cortázar? Bueno, no hablaron del libro. Hay algo con el mundo editorial que construye esas personalidades con las que yo combato, ¿viste? Que después viene y te dice la fotocopia mata el libro. Bueno, hay toda una industria editorial que genera ingresos, que genera dinero, pero el dinero no termina siempre en los lugares, no termina nunca en el bolsillo del que estuvo haciendo la feria 12 horas, o por ahí en el bolsillo del autor. Y a mí, eso decía el otro día también en el político, con Adrián, esto de salir a perseguir lectores, es, como escritor no lo voy a hacer sacar la fotocopia. Si puedes comprar el libro, vos sabés que el libro empieza a existir a partir de que vos te encontrás con él, así que tampoco te sientas mal porque no te dan los recursos para acceder al objeto libro. Creo en esto de prestar el micrófono también, creo, ¿no es cierto?, en acceso democrático a la publicación y que podamos todos compartir lo que pensamos de cierta forma. Creo que estamos como llegando al cierre, ¿o no? No sé, por eso. No. No, ok. Toma de redes. Cierra la puerta. Echen llave. Vamos a la derecha, Fester. A la puerta. No sé si alguien tiene alguna pregunta, podemos seguir leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué escribís? Pero aquí pregunta para nada. No, te lo digo así como... Yo crecí en una casa donde había árboles, papel, lápiz y libro. Y escribir siempre fue parte de la dinámica de estar en casa, digamos. No sé cómo explicarte, es como cuando en vez de jugar a los trencitos, jugábamos a escribir. Mi mamá era escritora, así que como la parte también de su dinámica era esa también, jugar con las palabras. Nunca me propuse ser escritor, de hecho yo no estudié letras, y a veces me pasa que, bueno, obviamente comparto espacio con gente que lee muchísimo más que yo, y tengo la oportunidad de aprender un montón. Pero también me pasa de compartir con gente que sabe un montón, pero quiere ver cuánto sabes vos y aprendí a conversar. Contame lo que sabes, yo te cuento lo que sé, no me estés midiendo, ¿viste? Entonces a veces la escritura me lleva a transitar esos espacios en los cuales yo trato de huir, ¿viste? Prefiero creer que escribo por otros motivos, que es para que en vez de estar poniendo a prueba mi conocimiento. Me acuerdo una vez que me invitaron a charlar en una universidad y la profe se sienta, una profe, y me empieza a hacer preguntas como técnicas, ¿viste? De repente, y bueno, yo me sentí como medio examinado. No es mi objetivo deslumbrar a nadie, ni ser el que sabe más sobre, el que más sabe sobre el microrrelato. ¿Qué te sirve ser el que sabe más sobre algo si no lo sabes compartir, no? Y para cerrar con la pregunta, una vez me dice un muchacho así como, creo yo que lo dijo como con mala intención, pero nunca lo sabré, porque me dice, ¿vos no sentís que escribís libros para gente que no lee? Y le digo, ¿vos sabés que nunca me dijeron algo tan lindo? O sea, yo tengo que pararse en eso. O sea, pararse, abrirla, sostener la puerta para entrar a ese mundo maravilloso, donde obviamente hay cosas muchísimo más complejas, pero por algún lado se empieza por el primer casillero. Aguante ser el primer casillero de la revolución, ¿no?
Escribo porque no encuentro otra forma, digamos, de sobrellevar esta situación. La situación 2.000. Una bomba, no. Cuidado con lo que tuiteas. Bueno, les leo la segunda parte de la parte donde que se llama El disfraz del niñito Dios. Lo que más me gusta de la siesta es subir al árbol de guayabas que tiene las ramas flexibles como trampolines y acostarme cerca de la copa donde se juntan las chicharras a cantar. Le pregunté a mi mamá y me dijo que no sabe sobre qué se tratan las canciones de las chicharras, pero me parece que le cantan al calor de la siesta, al río mansito que pasa por atrás de mi casa y a las otras chicharras que viven en otros árboles de guayaba en otros patios. Sarita me había contado hace mucho que los insectos tienen una cosa que se llama exoesqueleto, que es como una armadura. Por eso también me gustan las chicharras, porque pueden porque pueden cambiar de piel, que sería como si un caballero pudiera cambiarse la armadura cuando ya está muy rota. Una vez, mi tía Nora se enojó conmigo y me pegó con el cinto de mi tío Silvio, que tiene una hebilla tan grande que parece uno de esos platos que ya tiene el adorno en la cocina. No me dolió tanto el cinto, pero me dejó unas marcas rojas que duraron hasta el domingo, que era el día que mi mamá iba a visitarme en la casa de los tíos, donde me habían mandado a vivir para que fuera a la escuela del centro. Mamá se enojó mucho cuando vio las marcas y la tía Nora también se enojó porque le dijo a mi mamá que yo me hacía pis en la cama. Y mi mamá le dijo que qué raro, que yo nunca me había hecho pis encima. La tía dijo que yo era un malagradecido. Mamá dijo que mejor me volvía a vivir con ella y la tía le dijo, ustedes son todos unos negros de mierda, ¿eh? Mamá me dijo, anda a juntar tus cosas y por eso no supe qué más dijo la tía. Pero cuando nos abrió la puerta para que nos fuéramos de su casa, ni siquiera nos dijo chao. Esa noche mi papá llegó de trabajar y mi mamá le contó lo que había pasado y mi papá no supo hacer otra cosa que decir que yo le había faltado el respeto a los tíos y me agarró a manguerazos como a la negrita. Y las marcas que me había hecho la tía Nora en los brazos se despertaron y volvieron a transpirar rosado, como los hipopótamos. ¿Sabían que los hipopótamos transpiran rosado? En la oscuridad me pasaba los dedos por los brazos y sentía como si mi piel estuviera llena de zanjas en las partes que la manguera me había alcanzado y como me hubiese gustado ser una chicharra para poder cantar una canción y cambiar esa armadura que ya estaba toda rota. Por suerte las clases habían terminado y a Sarita le daban permiso de venir a jugar a mi casa todos los días, pero se tenía que poner unas chancletas. La mamá no la dejaba venir con zapatillas nuevas porque se le podían perder. Lo bueno de las chancletas es que son fresquitas, pero lo malo es que no sirven para trepar a los árboles, así que nos tuvimos que quedar tirados en el pasto y Sarita me contó que las abejas se mueren cuando pican a las personas porque se les sale el aguijón. Y yo le conté que los elefantes no pueden saltar y nos quedamos así, contándonos cosas sobre los animales hasta que se hizo la hora de bañarse para tomar la merienda y ella se tuvo que ir. Cuando entré, mi casa estaba toda en silencio. Las luces estaban apagadas y por un momento pensé que se habían ido a pasear sin mí, pero entonces entré a la cocina y ahí estaba mi mamá, sentada frente a la ventana abierta con los ojos mojados y la mirada perdida en la calle ancha por donde pasan las personas y los caballos. «Mami, ¿qué te pasa?», le pregunté. Y recién entonces ella se dio cuenta de que yo estaba ahí y se asustó un poco, pero enseguida se secó las lágrimas. Me hizo upa y me puso sobre sus rodillas. No pasa nada, me dijo y me dio un beso con ruido en el cachete, pero yo sabía que era mentira. Yo me di cuenta de que estaba triste. Si me contás por qué estás triste, yo te cuento una cosa sobre las abejas que seguro que no sabes, le dije. Y mi mamá, en vez de responderme, se puso a llorar de nuevo con todas sus fuerzas, como si alguien invisible le hubiese dicho una cosa fea en el oído. «Vos te vas a enojar conmigo», me dijo mi mamá. Y yo no supe qué responder porque yo nunca podría enojarme con ella. Yo a mi mamá nunca le pegaría ni con el cinto ni con la manguera. «Vos te vas a enojar conmigo y tu hermana también», me dijo. «Se van a enojar porque este año no puede venir Papá Noel». Temblaba mucho, yo me di cuenta porque estaba sentado a upa. Y tenía tantas lágrimas que ya me entraban en los ojos y entonces se resbalaron hasta sus cachetes, hasta su cuello, hasta su blusa azul de pajaritos. Y algunos también se resbalaron hasta mis brazos, que la abrazaron con mucha fuerza para que yo no estuviera triste. ¿Qué me importaba si Papá Noel no iba a poder venir? Si total yo ya sabía que no existía.
Sarita me había contado hace mucho que en realidad el que trae los regalos de Navidad es el niño Dios. Y hacía rato que me había dado cuenta de que el niño Dios nunca viene por mi casa. Mi mamá me seguía abrazando como si pensara que yo me iba a desarmar si me soltaba, o a lo mejor la que se iba a desarmar era ella, porque estaba tan debilucha que parecía un castillito de arena abandonado en la orilla del río una noche de mucho viento. Perdóname, hijito, decía mi mamá, y yo también lloré porque no sabía qué hacer. No importa, mami, sí que importa, me respondió, y yo le dije que total no quería que Papá Noel me trajera nada, y ella me dijo que perdón por arruinar la Navidad, pero no le alcanzaba la plata, y yo le pregunté, ¿sabes que las abejas se mueren cuando te pican? Pero ella no me respondió, y yo cerré los ojos y deseé con todas mis fuerzas poder darle la mano y llevarla conmigo a la parte honda del río. En la calle ya había olor a Navidad, que es un olor a caja de cartón nueva mezclado con cohete reventado. El tío Silvio y la tía Nora dijeron que no podíamos ir a comer con ellos porque los habían invitado a la cena del club donde mi prima Lucrecia juega al hockey, así que nos quedamos en mi casa. Los grandes estaban tomando una cerveza y a nosotros nos sirvieron una sidra que tenía la cara de los Reyes Magos en la botella. Papá hizo fuego, cocinó un pollo y comimos eso nomás. Y no charlamos sobre nada. Yo le pregunté a mi mamá si quería que le cuente una cosa que me había contado Sarita sobre los hipopótamos y me dijo, no, ahora no. Como en mi casa no hay cable, no pudimos poner el canal donde pasan los minutos que faltan para la medianoche, pero igual nos dimos cuenta porque ya habíamos terminado de comer y porque todos los vecinos habían salido a reventar rompeportones y tirar cañitas voladoras, así que nosotros también salimos. La negrita llegó moviendo la cola y parando las orejas como diciendo ¡Feliz Navidad! Y en el cielo estallaron un montón de cañitas voladoras que se convirtieron en puntitos de colores. Y en eso de mirar los colores estaba yo cuando sentí que me tocaban el hombro. Me di vuelta, pero no había nadie. Y entonces de la nada se me apareció Sarita con una sonrisa más brillante que todas las cañitas voladoras juntas y me dijo, mirá, mirá cuántos colores, así a los gritos, levantando los brazos y saltando un poco porque estaba muy contenta. Yo la abracé súper fuerte, más o menos como me abraza mi mamá a mí porque así de mucho la quiero a Sarita. Me dijo que su mamá nos mandaba un beso y yo le dije que gracias. Y ella me preguntó que qué habíamos comido y yo le dije que pollo nomás porque mi mamá no tenía plata. Y ella me dijo que en su casa habían comido pionona de jamón y queso y tomado gaseosa de limón. Y yo le dije que nosotros habíamos tomado la sidra de los Reyes Magos y ella me contó que los Reyes Magos viajan en camello por el desierto porque los camellos pueden guardar mucha agua en sus jorobas. Y yo le pregunté que qué le había traído el niño Dios y ella me dijo que el niño Dios le había traído media caja de lápices de colores. Y yo arrugué las cejas y me puse serio y le dije, ¿cómo era eso de la media caja de lápices de colores? Sarita se murió de risa, sacó una bolsa que tenía 3 lápices de esos cortitos, me la dio y me dijo, lo que pasa es que la otra mitad te la trajo para vos. ¡Feliz Navidad, Sergio! Y me dio un beso con ruido en el cachete y ahí me di cuenta de que el niño Dios siempre viene por mi casa, pero está disfrazado de Sarita. Y les quería compartir esto simplemente para contarles un caso. Cuando yo estaba escribiendo la parte honda del río, en mi cabeza al principio Sarita es su ángel de la guarda, ¿no? Había unas escenas que después saqué donde yo decía, ahí está Sarita y la mamá no la veía, cosas así. Y después dije, ¿qué ángel de la guarda? Sarita es la vecina. Basta de atribuirle a poderes místicos y fuerzas sobrenaturales la capacidad maravillosa que tenemos de consolar, de darle apoyo al vecino que lo necesita, al compañero que la está pasando mal. Sabemos organizarnos, ya nos pasó esto. Tenemos experiencia. No necesitamos gente de la guarda, no necesitamos puertas del cielo, necesitamos nuestros vecinos de carne y hueso. Y antes que nos quieren pisar la cabeza y para cerrar, yo les digo, vos, dueño del mundo, señor de incendios forestales, heredero del agua, fabricante de polvo, financista del veneno, vos, más malo que el pan, más injusto que la historia, vos, el que nunca tuvo hambre, ni amigos. Vos hundido en la sana codicia que rige la mecánica del mundo, vos enfermo de querer poseerlo todo, detractor de derechos, padre de la patria, propietario del ejército y el bastón presidencial, vos en off del varón posmoderno, vos, comprador de diarios, comprador de gente, comprador de estados,
Vos que jamás ofreciste el corazón, vos, enemigo de los pobres, ¿sabés cuánto sol te hace falta para marchitar las flores? Creo que lo que digo no es algo ajeno a lo que sentimos. Si estamos acá más o menos porque nos convocan las mismas cosas. Gracias por recibirnos. Es lindo. ¿Alguien viene por primera vez hoy acá? Bueno, sigamos viniendo. Cuidemos. Cuidado. Y como digo siempre, si acaso no tenemos éxito, si el mal triunfa y la agobiante circularidad del mundo nos derrota, encontraré consuelo en la certeza de que todo horror necesita un contrapeso y por eso también este amor volverá a suceder.